Evidentemente ya es una realidad, porque el presupuesto se votó, 45 votos a favor, 24 en contra, una abstención, mucho más de lo que el gobierno esperaba, incluso sobre las horas donde comenzaba el debate, alrededor de las 14 horas de ayer. Después de 13 horas se llegó a la conclusión de que este era el presupuesto de la Argentina. Más allá de cualquier debate político, esto es lo que tiene que enfrentar el país el año que viene. Andrés Aciaín es economista, está en nuestro móvil, vamos a hablar con él para ver dónde estamos parados, para ver hacia dónde nos conducimos, para ver cómo puede impactar lo que acaba de votarse en el Senado. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Wendy? Bueno, estamos frente a un recorte monumental de más de 400.000 millones de pesos en lugares sensibles, clave, por lo menos para la sociedad o para el desarrollo de una sociedad. ¿Cómo crees que va a impactar en lo inmediato una vez que empiece a implementarse este presupuesto? Bueno, las líneas generales del presupuesto 2019 es muy parecido a lo que venimos viviendo en esta segunda mitad de 2018, ¿no? Cuando uno ve la ejecución del presupuesto 2018, partidas como la obra pública ha tenido un recorte muy brusco. Cuando uno lo mira en términos reales, descontando la inflación, la caída está entre el 40 y el 50%, o sea, prácticamente se redujo a la mitad. Y la perspectiva con este presupuesto 2019 es que también todo lo que es obras, tanto de nación como de las transferencias de las provincias, va a tener un recorte muy profundo. Entonces en eso es algo que ya estamos viviendo, básicamente profundiza lo que es la caída de la actividad económica, la caída especialmente del sector de la construcción. Por el otro lado, la otra partida que va a tener recorte importante, que también lo venimos experimentando los argentinos, es el aumento de tarifas por el recorte de lo que es los subsidios a las empresas y también por lo que es la transferencia a las provincias de parte de lo que serían los subsidios al transporte o también algunos gastos de operativos, déficit operativo de empresas distribuidoras en materia eléctrica o de gas, que ahí va a depender de la provincia cuánto se puede hacer cargo o no, cuánto llega al bolsillo del consumidor y cuánto impacta en las arcas provinciales. Y después recortes importantes en lo que es gastos corrientes del Estado, ¿no? Uno ve que la política de gasto del Estado, muchas áreas, muchos programas sociales, digamos, están parados porque de repente no hay ni siquiera para la nafta o para hacer una refacción o para lo que es el gasto mínimo operativo del Estado, que, bueno, es un poco la práctica que se vio en 2018. Como economista, uno lo que puede decir es que cuando uno aplica en una economía que viene cayendo una política económica que reduce los gastos, sobre todo del Estado, que es el actor que puede, a diferencia de un trabajador, que obviamente si se le recorta el sueldo no puede gastar más, el Estado sí puede hacerlo, esto lo que tiende a hacer es profundizar la caída de la actividad económica. Es algo, creo que es previsible, el propio Estado y el propio FMI reconocen esto en la ley de presupuesto, en la proyección del FMI, que el año que viene va a haber una caída. El FMI mayor, un poco más realista que el gobierno en términos de la perspectiva de la caída de la actividad económica. Y bueno, este presupuesto profundiza esa caída. El único gasto que aumenta, que hemos conocido, es el gasto de pagos de la deuda pública. Aumenta casi un 40%. El presupuesto prevé que el gobierno se endeude, contándolo al FMI más otras colocaciones, casi en 40.000 millones de dólares, muy cerquita del nivel de reservas. Y de esos 30.000 millones de dólares van a ir a pagar deuda, ¿no? Los otros 10.000 restantes son para financiar el déficit externo del sector privado. Estas son las líneas generales del presupuesto, que obviamente no ayuda a una economía en crisis profundizar los recortes en obra pública, en lo que es servicios de tarifas, y en cambio que la única partida que aumente sea el pago de la deuda, que obviamente no derrama ni en actividad económica, ni en mayor empleo, ni en mejora de las condiciones de vida de la gente, sino todo lo contrario. Haciendo un reduccionismo y tratando de ser llano, es más de 400.000 millones de pesos que no van a estar en la calle, lisa y llanamente, ¿no? Que desaparecen de la economía. Sí, real. Sí, y esto hay que tenerlo en cuenta, eso es el monto nominal, pero cuando vos tenés que la previsión de inflación ronda entre los optimistas 25-30%, los pesimistas más cerca del 40-45%, depende mucho de si logren o no controlar el dólar, la caída en términos de poder de compra es mucho más. Porque es menos plata en la calle, pero con las cosas saliendo más caras, o sea que con la plata que queda en la calle se puede comprar menos. Esto es lo que se dice en términos económicos, una caída del gasto real mucho mayor y que obviamente no contribuye a que la economía logre recuperarse, ¿no? Hay una expectativa en el gobierno, en el FMI, medio mágica,
de que el rebote va a venir como por un arte de magia, como si en la economía siempre cuando las cosas caen rebotan, pero lo cierto es que el piso para encontrar el rebote nunca está claro, si no puede ser cada vez más abajo. Y para que rebote la economía no es una cuestión de magia, es una cuestión de política económica, y este presupuesto no ayuda al rebote, ¿no? Básicamente lo que hace es correr ese piso para el rebote más abajo. Y lo que va a pasar probablemente, creo que todos los economistas coincidimos, de los más diversos espectros ideológicos, es que la recesión de la economía argentina va a continuar en 2019. Andrés, gracias por habernos atendido. No, por nada, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes. Lo decía Andrés, y lo dicen todos los economistas y coincidimos con él, que el punto de vista absolutamente de